Hola a todos. Bienvenidos a su canal. Listo, profe. Soy el profesor Gustavo Gutiérrez y a continuación estudiaremos el siguiente tema. En este tutorial hablaremos del roscado en el torno, utilizando el método convencional para un roscado exterior. Lo primero será repasar una rosca y sus partes principales. Una rosca es un resalte helicoidal, labrado sobre una pieza con geometría cilíndrica a la que nosotros llamamos eje. Tiene un diámetro exterior, interior, la cresta, altura de la cresta, el valle, flanco, el ángulo de los flancos, el filete y el paso. Existen diferentes tipos de roscas, pero las más utilizadas son la métrica y la Whitworth. Para diferenciarlas, la métrica es la que tiene el ángulo de la cresta a 60 grados y la Whitworth a 55 grados. Las fórmulas para calcular la profundidad de la rosca las obtenemos del manual de taller de Casillas. El paso de una rosca se define como la distancia entre dos perfiles consecutivos de la misma medida en dirección del eje de la hélice. Es el avance longitudinal en un giro de la máquina y será el dato de mayor aplicación en la fabricación de una rosca en el torno. Preparación de la herramienta. La herramienta de corte debe afilarse conforme al ángulo de la rosca. Este ángulo principal de filo se selecciona de las tablas de los libros de cálculos de taller y se comprueba utilizando la plantilla de afilado. Vemos que estas plantillas traen varios ángulos, incluidos los más usados, los de 60 grados para la métrica y los de 55 para la Whitworth. Lo siguiente será el posicionamiento de la herramienta de corte. Para ello nivelamos el buril con el centropunto, quedando a la altura del eje a roscar. Apoyamos la plantilla al eje a roscar y verificamos que la herramienta de corte con su ángulo coincida en ella, quedando completamente alineada como vemos en la imagen, y después se aprieta la torreta. Preparación de la máquina. El fundamento de un torno consiste en perfilar una pieza de revolución a partir de un material al que se hace girar y mediante una herramienta fijada en un dispositivo con desplazamiento en dos ejes. El movimiento de giro de trabajo se transmite desde el motor a la caja de velocidades y aquí se selecciona la velocidad de giro del husillo o eje principal, el cual se lo transmite a la pieza. Desde la caja de velocidades seleccionamos la menor velocidad. Para ello, posicionaremos una de las palancas en low, L, y la otra palanca en la velocidad inferior, en este caso de 70 RPM o otra dependiendo del torno. Avances de la máquina. El movimiento del motor transmite el movimiento desde la caja de velocidades hasta la caja de avances automáticos de los carros. Y aquí se seleccionan los avances del eje de roscado o tornillo patrón. Para lograr los diversos avances del carro longitudinal, la lira depende de un juego de engranajes. Los trenes de engranajes que se montan en la lira tienen un número de
piñones adecuados para cada caso. El sentido de giro del tren puede invertir o interrumpir el giro del tornillo patrón, con solo maniobrar el mecanismo de inversión, mientras que el eje del cabezal continúa girando en el mismo sentido. De la rosca. El paso en el torno es el avance longitudinal en un giro de la máquina. El paso de la rosca es el que me determina la preparación de la caja Norton o la combinación de engranajes que están en la guitarra. Normalmente los tornos traen estas instrucciones en unas tablas, las cuales tenemos que interpretar. La primera es de los pasos en milímetros. La segunda es la de hilos por pulgada. Y la tercera nos indicará cuánto avanza la herramienta en función de una vuelta del husillo. Una vez colocados los engranajes y regulado su vuelco, procedemos a posicionar las palancas de la caja Norton según la lectura de la tabla. Se conecta el automático de rosca para que dé el avance de roscado y verificamos que el tornillo patrón esté girando. Realización del roscado. Explicaremos el procedimiento clásico de roscado y para ello dejaremos el charriot o carro auxiliar en paralelo al eje longitudinal a 0 grados. Posicionada y alineada la herramienta como hablamos al inicio, vemos que esta queda perpendicular al eje principal. Accionamos la palanca de activación del husillo de roscas o automático de roscado. Cuando está en down, la tuerca engrana con el husillo de rosca y se llevará consigo toda la consola del delantal del torno, es decir, avanzará el automático de rosca. Esta palanca debe permanecer en esa posición. Si se suelta, se pierde el paso de la rosca. El torno se manipulará con la palanca de marcha y contramarcha. Al eje a roscar es importante dejar un espacio para el cuello de la rosca, ya que cuando paramos el torno avanza una pequeña distancia y dará tiempo a sacar la herramienta. Esa distancia es llamada desahogo. Hacemos rozar la pieza antes de comenzar la rosca. Posicionamos el nonio del avance transversal en 0. Cada pasada se avanzará con el volante transversal hasta llegar a la profundidad deseada. Marcha al torno, hacemos la primera pasada y cuando llegamos al desahogo, paramos el torno. Tendremos en cuenta dónde tenemos el nonio, en 0. Sacamos la cuchilla para retroceder. Damos contramarcha y el torno volverá a su posición inicial. Lo paramos y marcamos en el nonio las décimas de profundidad. Volvemos a dar marcha y así sucesivamente hasta lograr la profundidad de rosca. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like, comenta, dime qué te ha parecido este tema. Suscríbete a este canal y no olvides tocar la campanilla. Muchas gracias por su atención.